En esta ocasión estamos en Las Déboras Conversan. Yo soy Alma Celida. Acá Jessica Jerez por este lado y les voy a presentar a nuestra invitada que es María Soledad Cortés y conocida con mucho cariño por nosotros como la Sol. La Sol es parte súper importante de Déboras y queríamos invitarla para comentar acerca de un trabajo maravilloso que ella hace. Bueno, ella hace dos trabajos, pero vamos a hablar primero de uno. Al final ella nos va a contar de su otro trabajo, que igual es genial. Y queremos conversar hoy día de responsabilidad social en la iglesia, pero específicamente a partir de la educación, del aporte de la iglesia en la educación popular. Les presento a Sol. María Soledad es orientadora en relaciones humanas y familia. Es magíster en educación inclusiva y educadora popular cristiana y feminista. Sol lleva un trabajo hermoso, hermoso con la Escuela Valientes. Así que Sol, bienvenida, gracias por acompañarnos Bienvenida. en este espacio y queremos que nos cuentes. Partimos, cuéntanos un poquito de tu proyecto y de ahí vamos a conversar entonces a qué nos referimos con esta responsabilidad social. ¿Qué es eso? Tal vez para quienes nunca han escuchado. Bien, Sol, cuéntanos Sí. sobre ti. Hola, buenos días. Bueno, les comento acerca, como Jessica ya me presentó, tengo poco que decir en eso, salvo hacer una pequeña inflexión que siempre la hago. Yo digo que soy orientadora en relaciones humanas y familiares. Y en ese humanas espero que se entienda que son relaciones no perfectas, sino perfectibles. Que en eso tenemos, y por tanto tenemos también harto que hacer ahí. Eh, Respecto de la escuela, les comento que en sí la escuela no es una invención mía, pero es parte de mi vida, porque así el Señor lo dispuso un día. Eh, la Escuela Valiente nació como tal, eh, como proyecto comunitario, en el año 1998, o sea, como existencia ya bastante mayor. Eh, pero en la comunidad cristiana, nosotros la acogimos, o más bien, yo siempre digo, yo me la llevé para allá, a mi comunidad cristiana, en el año 2014. Desde ese año ya prácticamente 11 años, Entonces, eh, lo que hacemos es nivelar la educación media de las personas por la vía de la preparación de los exámenes libres. Eh, Hasta hace un par de años era un proyecto bastante masivo, teníamos muchos estudiantes, era un aula. Lo que hacemos hoy día es algo bastante más focalizado. Yo prefiero llamarlo acompañamiento, no clases, sino que acompañamiento porque en el fondo es más personalizado, más individualizado en relación a las necesidades específica de los estudiantes que tiene que ver con algunas necesidades específicas del aprendizaje, ya sea por carencias propias, hablamos de TDA del adulto, por ejemplo, o cuestiones que son más sociales, que tienen que ver con que son personas con experiencia de consumo de sustancias, por ejemplo, o con biografía carcelaria, o que están inmersos incluso en el tráfico de sustancias. ¿Sí? Es, es una cosa que hay que trabajarla como más personalizada, porque a veces el rendimiento no es el óptimo al principio, entonces hay que trabajar harto la motivación. Y es una pega bien bonita, eh,
que mi desafío actual tiene que ver con el poder, en alguna medida, infectar, si es que cabe el concepto, a otras comunidades cristianas que lo hagan, porque, como tú bien decías, la iglesia tiene mucha infraestructura y la iglesia tiene historia en educación, porque de hecho los primeros eh, evangelistas que llegaron a Chile Construyeron por colegio. la vía pusieron colegios, el método lancasteriano, por ejemplo, son métodos que se aplicaron tradicionalmente y que hoy día debieran eh, poder ponerse al servicio de esta necesidad, que es la educación de adultos, porque es una necesidad para todos, es una necesidad en términos laborales, es una necesidad en términos de sociedad, porque una sociedad educada es sin duda una mejor sociedad, y también desde el punto de vista de la familia, siempre un niño va a tener mejor rendimiento en términos escolares cuando sus papás están más capacitados para brindarle un apoyo. Claro. Entonces, eso es Sí. lo que me ha movilizado en este tiempo a trabajar. No, y también por un desarrollo personal porque obviamente nos abre puertas, pero también por un tema de desarrollo personal propio de alguien de decir, oye, ¿sabes qué? Terminé mi enseñanza básica, terminé mi enseñanza media, o sea, es un logro mío. Es que increíble que ese check-in que tú dices hace una sanación en la historia de vida, porque la trayectoria escolar no tiene que ver solamente con el éxito en términos académicos o con Sí, éxito laboral, sino además con el sentirse capaz. Yo pude. Entonces la gente que no lo ha logrado lleva ese estigma del no puedo. Y con eso también hay que trabajar. sí, Así que en el fondo también es una maravilloso, forma de hacer evangelización. A mí me gusta mucho un concepto que utiliza mi absolutamente. hermana, que dice, hay que hacer evangelización activa, a Así es. salir del discurso e Sí, irse a la acción. Entonces, claro, es claro, algo que a mí me moviliza mucho. Hermoso. Para claro. quienes nos están escuchando o están tal vez y no se han familiarizado un poquito con el concepto, porque de repente uno está acostumbrado a que la iglesia solo sale a la calle a predicar. ¿No es cierto? Que el mensaje que Dios nos dio es salir a predicar. Pero cuando hablamos de responsabilidad social, nos referimos a algo que va más allá de la predicación. Obviamente todas las iglesias buscamos predicar el mensaje de Cristo, pero como decía la Sol, hay diferentes formas de predicar el mensaje de Cristo. Pero cuando hablamos de responsabilidad social de la iglesia, hablamos de cuál es la responsabilidad de la iglesia, cuál es el compromiso social que la iglesia tiene en la justicia social, en la promoción, por ejemplo, del bien común, de los derechos humanos y de todo tipo de dignidad, y sobre todo con los más necesitados. Y ahí es que es bastante amplio, es bastante amplia la gama cuando hablamos de responsabilidad social, es decir, cuál es el compromiso que la iglesia tiene para con los más necesitados y también, como decíamos, es una forma de evangelizar o de mostrar más que nada el interés, el amor y la preocupación por el prójimo. ¿Ya? Claro. Y ahí es que en el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Sol, se trabaja la escuela valientes, tal vez usted puede decir, nosotros salimos a la calle a entregar, ¿no es cierto?, alimentación, vamos a los hospitales, o no sé, mi iglesia anterior, en la viña, habían varias fundaciones a lo largo de las diferentes iglesias. No sé, me acuerdo Puerto Montt, la iglesia tenía un consultorio porque gran parte de sus hermanos de los miembros de su iglesia eran del área de la medicina. Entonces tenían un consultorio donde la gente podía acceder, un hogar de niños, me acuerdo la última vez que fui. Entonces hay diferentes instancias. Acá mismo en Concepción, la iglesia o el grupo de mujeres iba a la cárcel a hacer intervención con quienes estaban privadas de libertad. Entonces, hay diferentes formas de poder cumplir con este llamado, ¿no es cierto?, a estar con los más necesitados. Claro, No sé, en México, claro. Alma, si Pues si sí, resuena también.
La experiencia aquí en México es diferente. Aquí, por ejemplo, lo que son las escuelas públicas, o sea, aquí hay las escuelas públicas que dependen completamente del gobierno, y existen escuelas privadas. Aquí en México no se puede mezclar, no se puede dar, por ejemplo, clases de religión dentro de la educación básica, está prohibido. Entonces, pero hay muchos colegios privados. Es muy común en México, sobre todo en el centro del país, es muy común en los colegios católicos. Esos son de mucha tradición, los colegios Sí. católicos. De unos años para acá han empezado a surgir colegios cristianos asociados a alguna iglesia, pero creo que el enfoque aquí ha sido un poco más como para los hijos de las personas que asisten a una cierta comunidad o los hijos de cristianos que prefieren que sus hijos estén como que en un espacio, en un entorno cristiano. Y entonces por eso van más allá, honestamente, más allá de hacerlo por una necesidad social. Esto ha sido más como para una especie de, pues, protección, digamos, o sea, entre comillas, hacia los hijos cristianos, ¿no? Pero no sucede, así como con ustedes aquí en México, eso no sucede porque no se puede, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, Sol, escuchándote hablar, que decías que esta escuela ya existía y después ustedes la jalaron. O sea, ¿cómo fue que tu iglesia dijo, vamos a entrarle a esto, vamos a tomar esta escuela y, y cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo ha cambiado cómo se manejaba antes la escuela, los resultados que daba antes la escuela con ahora que ustedes están apoyando y que ustedes están a cargo? Mira, cómo surgió fue de la idea de que el espacio donde estábamos era un espacio muy amplio, muy grande. Era una junta de vecinos y era un espacio muy grande y que a mí me parecía muy frío en términos físicos y en términos emocionales. Pues Y en mi comunidad había un segundo piso que era como una bodeguita en ese tiempo. Ahora tenemos una sala, gracias al Señor, una sala acondicionada para escuela básica. Y había una bodeguita. Yo un día subí y dije, oye, aquí cabría súper bien una sala, hacer una sala. Y convencí primero a Oscar, que era el gestor del proyecto que funcionaba en la Irmas 2, allá cerca de mi casa. Y le dije, mira, Oscar, le dije, ¿qué si hacemos una EB2? Yo le decía la EB, Escuela Valiente. ¿Qué si hacemos una EB2? Allá donde estábamos hacíamos los lunes, los miércoles y los viernes, los lunes, los miércoles y los viernes, y los martes y jueves lo hacemos acá. Y yo le planteé, o sea, le planteamos juntos, los citamos acá en mi casa, me acuerdo, a los pastores de ese tiempo, y le dijimos, esto yo hago y esto nos gustaría traerlo a mi comunidad. Y hay algo que hasta el día de hoy me hace sentido de lo que me dijo el pastor en esa ocasión. Porque me dijo, si hay algo que frena que el Evangelio se disperse, son dos cosas. Una es la pobreza, la otra es la falta de educación. Y en ambas podemos contribuir, Podemos ayudarlos. podemos ayudar para que la gente se acerque con mayor certeza al Evangelio. Y me wow. pareció genial. Sí. El pastor Patricio Aguirre, ahora está en Angol, en otra ciudad acá en Chile, eh, pero el pie que me dio él me dio mucha fuerza, a mí en lo particular. Eh, Porque yo desde cuando llegué a la escuela valiente, voy a hacer
un link hacia atrás, cortito. Espero hacerlo cortito porque para mí es Dale. importante. Y yo tiendo a dispersarme, entonces si ustedes de repente me ven que me disperso mucho, me aprietan. Yo siempre tuve el llamado social, siempre. Y siempre mi foco fue la educación, desde siempre. Y en el año 1998, por eso que digo que Escuela Valiente está muy ligada a mi vida, porque en el año 1998 yo presenté un proyecto a mi comunidad. Y mi comunidad en ese tiempo me dijo que no estábamos preparados para enfrentar un proyecto. Y lo que yo hice fue empezar a prepararme. Y sin saberlo, en ese mismo año 98, estaban haciendo en otro sector de Renca un proyecto comunitario de educación que a la larga iba a llegar a mi comunidad. Entonces, si eso no es espíritu, si eso no es Dios actuando en preparación para, yo no sé. Sí, 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 qué maravilla. ¿Y tú cómo has visto, obviamente el enfoque, y digo, obvio, por el tipo de proyecto, el enfoque es educación, o sea, es apoyar a las personas para que puedan completar, según entiendo, su educación básica, la educación básica, pero Básica y media. y media, ok. Básicamente. Y entonces, pero cómo, digo, y si lo hacen, ¿cómo involucran el evangelio? ¿O es exclusivamente educación? No, no, desde el accionar, eh, actualmente, como digo, el foco es más, ya no, o sea, educativo sí, porque el norte va a Claro. seguir siendo obtener el certificado, Ujú, pero hay una propuesta de acompañamiento. De partida, nuestros pastores actuales están muy vinculados, tanto que el pastor hace clases. La pastora con mayor lejanía, en términos de hace un par de semanas al mes, una clase de historia, pero el pastor está todas las semanas vinculados a la clase de matemática de un ujú. grupo, además que es exquisito, que son los adultos mayores, porque actualmente son dos proyectos que tenemos, o sea, son dos, digamos, subprogramas del programa original. Ujú, Uno es acompañamiento a la preparación de exámenes libres para Mm, personas jóvenes y adultas, y el ujú, otro es alfabetización para adultos mayores, y ese tiene un apoyo del gobierno, ujú. que es un programa de gobierno que se llama Contigo Aprende. mm. Y nosotros, yo estoy reconocida como monitora de ese programa. Ay, qué maravilla. Sí, aquí en México tenemos algo parecido para adultos mayores, alfabetización para adultos que se llama, es el INEA, Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y es un programa específico del gobierno y mandan monitores sobre todo a las comunidades, fuera casi siempre a los entornos de afuera de las ciudades o a las comunidades rurales, buscando personas a quien alfabetizar. Debe ser algo parecido, pero es un programa 100% de gobierno, les digo. Lo que es la educación básica y media en México son 100% del gobierno. Bueno, y comentar también, o ahí que la Sol nos cuente, porque en el primer programa, el de acompañamiento para los exámenes libres, comentando un poco, es porque muchas veces las personas han quedado fuera del sistema por diversidad de Ujú. situaciones. Y me estaba acordando, de hecho, un punto súper importante es que muchas veces los niños con TDA no duran en el sistema, porque el sistema no está No hecho para pueden. condiciones distintas. Ujú, Mm. Por TDA, por, no sé, muchas veces la vulnerabilidad de las familias, por embarazo adolescente, por tener que trabajar, etcétera. Entonces, las personas muchas veces terminan fuera del sistema. Y lo que comentaba la Sol tiene que ver con este acompañamiento porque el gobierno ofrece la posibilidad de que tú rindas exámenes libres para poder decir, sí, puedes entonces ujú, tener tu certificación porque cumples, das una prueba que se da en diversas fechas en el año, entonces le mandan, no sé, bueno, ahí la nos da el taller, le dan como el contenido, lo estudian y después se presentan a rendir las pruebas. Y eso es genial porque muchas, sobre todo este último tiempo, después de la pandemia, muchas jóvenes han quedado fuera del sistema.
Y ahí es darle una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Ven, tú puedes hacerlo, puedes terminar tu educación porque además es un círculo. Acá la mayoría de los trabajos te van a pedir la enseñanza media rendida. Es un requisito. Entonces, claro, si queremos salir de la vulnerabilidad, damos vuelta en círculo. No tengo educación, no puedo acceder a los trabajos porque todos me Claro. van a pedir tener mínimo cuarto medio. Entonces, cuéntanos un poquito, Sol, de cómo funciona el tema de los exámenes libres. Después nos cuenta el programa de la tercera edad. Pero ¿cómo funciona para ustedes esta implementación? Por si alguien que nos está viendo dice, pero es que eso es muy difícil, tienen que ser profesora, porque la Sol no es profesora, la Sol es orientadora. Y ella está desarrollando un proyecto con mucho aprendizaje, ella siempre se está capacitando, pero uno puede decir, pero es que yo tal vez en mi comunidad no lo puedo hacer porque yo no soy profesora como ella. No, la Sol no es profesora, No la es. Sol es orientadora. Entonces, Sol, cuéntanos, ¿cómo alguien que de repente, como decía, no soy docente, pero tengo este llamado, veo de repente en mi sector de que hay mucha juventud o personas mayores que quieren estudiar, pero no, ¿cómo se llega a esto, a lo que ustedes están haciendo? Siendo busquilla, siendo busquilla. No, no, en serio, como tú dices, el sistema para los exámenes libres entrega la inscripción, te habilitan y te asignan un colegio y te entregan un temario, pero el temario es una cantidad enorme de contenidos que a veces las personas no tienen la capacidad, a veces por eso mismo quedaron afuera del sistema, no hay Sí. capacidad de estudio. Entonces hay que acompañarlos, hay que guiarlos, porque aparte el sistema es muy inhóspito. Los funcionarios públicos que te reciben en la inscripción te dicen, eh, te toman la inscripción y nada más, y te asignan el colegio. Ya. Tú ves cómo lo Entonces, haces. Y hazle como tú puedas. sí, claro, claro, es como que si te dicen, toma, ahí tení el bote, los remos, y tú Dale. navega. Sí. Entonces hay que acompañar, hay que motivar, eh, hay que estar para cuando surge ese no, no voy a poder. Eh, porque hay una tasa de deserción increíble en la educación de adultos, el sistema de exámenes libres. Mucha gente se inscribe, muchísima, y no es ni la tercera parte la que da, porque, Mm, o que además, si dan, rebotan, fracasan. Entonces, como fracasan una vez, ya no. mm, sí. Entonces lo que ustedes Entonces, hacen es crear como un ambiente propicio, porque como tú decías, el ministerio te entrega, este es el temario de contenido, estos son los colegios, aquí tiene que llegar a rendir las pruebas. Pero el resto, la persona que se inscribe tiene que ver cómo lo hago. Y ahí está el punto, que es el espacio que brindan ustedes, que es, ¿no es cierto? Organización, tiempo, días de clase, ¿no es cierto? Tal día, tal materia, tal ramo, estudiamos juntos, pero es el hecho de sistematizar un proceso acompañado de un equipo, tanto de ya, quienes te hacen las clases como te motivan. Entonces, cuéntanos cómo se produce, cómo ese día a día, entonces, para generar este resultado. con ganas, eh, con mucho esfuerzo, yo prácticamente vivo en la iglesia. Me levanto en la mañana, preparo los contenidos, de ahí me voy a clase. eh, es mucho sacrificio, es esfuerzo. Más que sacrificio, porque el sacrificio conlleva así como una cuota como de dolor, ¿sí? Por así decirlo, como concepto, pero es esfuerzo, es tener ganas, es tener convicción de querer. Yo siempre digo que es hacer servicio a Cristo en la persona de mi Cristo. Y entonces, según lo que entiendo, aquí también existe este sistema abierto desde medio de, bueno, de hecho existe hasta la universidad, pero vaya, este sistema abierto. Y entonces lo que entiendo es que ustedes proporcionan una experiencia similar a lo que sería un escolarizado,
pero en donde la persona puede ir más a su ritmo que a los tiempos que marca no sé, el Ministerio de Educación allá o la Secretaría de Claro, Educación aquí en México, ¿no? Sería más o menos así lo que ustedes hacen. claro. Eso, Ah, eso es, ya, eso. excelente. Igual Híjole. hay un detalle distinto. Yo soy profesora. Yo soy profesora, mis primeros años los hice en enseñanza básica y media, soy profesora de lenguaje. Y de repente la diferencia está en un factor que es clave y que tiene que ver con la motivación. Yo trabajé en colegio vulnerable, heavy, fuerte, o sea, colegio bien, bien difíciles. Estuve solamente 2 años y yo dije, no, esto no es para mí. No es para mí. No, fue difícil, no por los alumnos, sino por el sistema educativo. Ese fue el que a mí me dijo, no, esto no es para mí. Eh, el detalle está en que muchas veces los jóvenes en el sistema, sobre todo el sistema que es público en el que yo trabajaba, no tienen la motivación. De hecho, uno le dice, pero estudia, porque así vas a poder estudiar. Y me dice, ¿y usted cree que yo voy a ir a la universidad? No. Y muchos de ellos eran de escasos recursos, algunos traficaban. Entonces, como, no, yo vengo al liceo a ver a mis compañeros. O sea, no hay una motivación detrás, los apoderados tampoco llegaban a reuniones, peleas todos los días, no, era un ambiente muy complejo. Entonces, estas posibilidades que ellos veían de sí mismos, ninguna. ¿Para qué? Entonces, muchas veces la diferencia está en por qué tal vez el sistema no tiene tanto éxito en ese tipo de establecimientos que cada vez más, es más complejo, estoy hablando serio. Y mi trabajo actual llevo 13 años, que es en capacitación para adultos en una fundación del Hogar de Cristo. Pero la diferencia está que aquí en el grupo que la Escuela Valiente o en general las escuelas que hacen esto invitan, son personas que están llegando porque voluntariamente quieren tener este proceso. Acá los Mm, chiquillos muchas veces están obligados a ir a clases, no quiero ir, no hago nada, y uno trata de hacer lo que puedes con lo que tienes para poder hacer una clase. En cambio acá, en estas escuelas, cuando ellos abren, ¿no es cierto?, esta invitación, la diferencia es que las personas que llegan porque ellos quieren hacer esto. Por lo tanto, la disposición a llegar a una clase es completamente distinta, ¿no es cierto? Porque llegan de repente, claro, obviamente lo más probable es que cansados, pero igual con el ánimo de que es algo que ellos necesitan para seguir creciendo. O sea, no van a perder el tiempo. Oh, Sí. sí, Sol. Cuéntanos ahí tu experiencia. ¿Cómo son ya los o sea, participantes que llegan a tu sala? o sea, igual hay cabros que llegan eh, a puro dar la hora. Sí, Eso hay que siempre hay un decir. grupo. Sí. Pero yo en eso soy pesada y tengo que reconocerlo, porque siempre digo, esto es un programa de acompañamiento para la preparación de estudios para personas jóvenes y adultas, pero son personas jóvenes que tienen que insertarse en un sistema de educación adulta. Y a veces lo digo más pesado, digo, este no es un programa de reinserción escolar. Mm, Ustedes no vienen Ok. a clase. Ajá. Hay que ser medio bruja también. sí. Sí, 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 hay sí. que decir. Sí, híjole, Pero a veces lo que necesitan es justamente eso, porque lo que no tuvieron justamente fue eso. Disciplina. ¿Viste? Mira, te voy a contar una experiencia que pudiera leerse como fracaso, pero yo todo lo contrario lo leo de la forma absolutamente distinta. Hace unos años, en el primer año de que implementamos el sistema acá en mi comunidad, me acuerdo que llegaron varios estudiantes. Entre ellos llegó Elizabeth, que era una señora, ya te hablo de unos 58 años, eh, que hacía las empanadas más ricas que he comido en mi vida. Entre paréntesis, ahora ya no tanto, ahora nos hemos aprendido a medir, pero antes, en el primer año, comíamos mucho, porque todos llegaban con algún Con regalo algo. que, ay, que hice un quequito, ay, que hice un kuchen. Entonces, comíamos, pero muchísimo.
Y me acuerdo que una vez ella me dijo que teníamos, en ese tiempo rendíamos exámenes laborales, o sea, exámenes de eh, habilidades para el trabajo, señor. Sí. Era una asignatura. Entonces yo le estaba enseñando acerca de los contratos y esas cosas, estaba haciéndole como un acompañamiento más individual. Y le estaba explicando, yo afanada explicándole, pero de repente ella se detiene y me hace cariño en el brazo. Me acuerdo porque todavía se me eriza la piel Mm. cuando me acuerdo. Me hizo cariño en el brazo y me dice, profe, si usted me hubiera enseñado, si mi mamá me hubiera enseñado con la paciencia con la que usted me enseña, distinta sería mi vida. Mm. Ah, A los pocos semanas me dijo, profe, ¿sabe qué? Yo no voy a seguir viniendo. Yo no sé si es que en el futuro lo vaya a retomar, pero lo que me tengo súper claro es que si yo me voy ahora es para focalizarme en los estudios de mis hijos. mm, sí, Entonces tiene algo de fracaso, pero también tiene mucho de éxito. sí, Y además que lo que queda sembrado no se borra. Sí, ese es el trasfondo es lo que se entrega, que como dices tú va más allá de un certificado, es darle una oportunidad de que con el amor, con el cariño, con la paciencia, con fruto del espíritu, le estás claro. demostrando el valor que tienen las personas, porque yo creo que te va a ir bien, porque yo creo que tú puedes. Y eso es lo que se hace en colectivo. A eso me refiero con la motivación de ir estudiando, ya, este día vamos a estudiar esto, vamos a tener, no sé, una evaluación de esto otro, y el apoyo del grupo, el apoyo de tus profesores que te van guiando, es lo que te hace sentir de que tú puedes. Porque muchas veces si me lo hubiesen enseñado con ese cariño en la escuela, lo más probable es que sí lo hubiese aprendido o no hubiese desertado, si Mm, creyeran en mí. Y ese es el trasfondo que es tan significativo porque, como decía la Sol, es más que un certificado, es Sí. confiar en las capacidades del otro que le genera autoestima, que, insisto, va más allá del cartón, sino es tu desarrollo personal. Bien. Ay, Sí, qué emoción, Sol. sí, 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 y ver que es que eso, así como este ejemplo ¿Se que entiende diste, por qué yo estoy enamorada de esto? sí, y Tengo el, un buen amigo, eh, tengo un buen amigo de la vida y ¿Mm? de la iglesia que me dice, yo a veces entiendo por qué no te resultan a veces las relaciones de pareja, porque tu verdadero amor es la escuela. pues es el llamado, ¿no? Es, Sí. Es el llamado, ahí sí creo firmemente que cuando el Señor te llama y respondes, porque vaya, hay gente que no responde, eso es cuestión de cada mm, quien, pero cuando respondes, es que ya no hay vuelta atrás, ya no puedes, ya no puedes volver atrás, ya no puedes decir, ya no quiero, ya me desanimé, te pasará que a lo mejor de repente sí. tropiezas y te desanimas, pero sigues, ¿no? Como dice Ezequiel, Señor, ya no quiero, pero tú me vuelves a jalar. ¿No? O sea, decía, yo ya no quiero nada y tú me vuelves a jalar y me vuelves a llamar, ¿no? Entonces, así es el llamado y el llamado social también eso, el llamado social es bien importante porque creo que la iglesia tiene una posición única para Sí. poder ayudar, porque se puede acercar desde un enfoque diferente. Muchas veces Mm, las personas desconfían y se entiende, ¿no? O sea, sobre todo por los entornos, cuando son entornos de mucha pobreza, cuando han sido entornos muy olvidados, se Mm. entiende que hay una desconfianza hacia instituciones de gobierno, se entiende que hay una desconfianza incluso hacia instituciones privadas, porque a veces solo los quieren usar para la foto, ¿no? Pero la iglesia tiene esta posibilidad de poder acercarse, porque a final de cuentas, la iglesia no obtiene una ganancia. O sea, yo no me puedo venir a aprovechar de ti en nada, porque mm, yo no gano nada con lo que estoy haciendo. Mi ganancia es ayudarte. Entonces,
híjole, la iglesia debe de, en muchos casos se hace, pero desafortunadamente en muchos casos no se hace, de tomar esa responsabilidad. Me acuerdo que hay una alabanza cristiana, no es que está en inglés, pero está muy bonita, que dice, es que tenemos, ¿por qué? ¿Dónde están los brazos y las piernas de Jesús? Nosotros somos sus brazos y sus piernas. Nosotros somos su voz. Nosotros tenemos que alcanzar a la gente. Nosotros tenemos que abrazarlos. Nosotros tenemos que ir a buscarlos. Eso es lo que tenemos que hacer como parte de, no es exclusivamente, sí, como decía Jessie al principio, obviamente el llamado principal siempre va a ser a compartir el evangelio, siempre, pero ayudar al necesitado es algo que Dios siempre ha hecho a lo largo de la escritura y que es algo que nos toca a nosotros. Y ese ayudar al necesitado tiene tantas formas, y honestamente, yo personalmente no tenía idea de que podíamos ayudar en educación de esa manera, ¿no? De que también eso puede ser una manera de ayudar como iglesia, siendo iglesia. Y esa es la invitación que es clave y por eso pensábamos y conversábamos con Sol, porque de repente, insisto, uno dice, pero es que yo no sé, yo no tengo los recursos. Y la Sol decía, yo solamente fui busquilla. Y busquilla, es decir, una persona que busca para Alma que está en México, de repente no entendemos en algunas palabras. Pero, y eso es lo que quiero destacar y que tú también nos vayas contando la evolución de cómo nace tu idea, porque ya han pasado 11 años, ¿no es cierto? A lo que es hoy día, porque la Sol dice, Dios puso esto en mi corazón, lo empecé a ver, lo planteé en la iglesia me dice, ¿sabes qué? En este momento, no. Pero la Sol no se quedó ahí, sino que el Señor siguió ahí trabajando en ella y avivando ese fuego. ¿Cómo llegas entonces de esta idea, de este primer rechazo? ¿Cómo se comienza? Tú nos contabas ya, lo trajimos, la Escuela Dos Valientes acá, pero ¿qué dice la iglesia ahora? O a medida que fue el proyecto avanzando. Cuéntanos ahora entonces esta parte que seguía. Cuando me dice la iglesia no, yo dije, bueno, tendré que prepararme. Y comencé a buscar algo para estudiar. Y llegué al instituto donde yo estudié, pero yo llegué buscando otra carrera que se llamaba eh, educación, gestión en educación no formal. Bueno, Mira, si Dios es mágico, Dios hace como quiere. Y yo trabajaba en ese tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social, en el ministerio que trabajé hasta el 2017. Y me acuerdo que yo tenía a mi hija menor, tenía 10 meses de edad. Y yo le digo Chiquitito. a mi comadre, que era la madrina de mi hija, que trabajaba conmigo, a propósito de que yo vivía el embarazo en el ministerio, entonces me fue haciendo muy amiga de ella y después cuando ella me ayudaba en toda la gestión de cobrarme los pagos, el tiempo que estuve embarazada, todo eso, cuando me pedían algún documento o algo, ella me ayudaba mucho con eso. Entonces cuando nació la Débora, eh, la Angélica me dijo, yo quiero ser la madrina de y vino acá a mi iglesia, a la presentación y todo el cuento, y de repente ella un día, estábamos ya en marzo, la ahorita tenía 10 meses, comenzando marzo, te digo, el primero, 2 de marzo, yo le digo, ¿sabes que me gustaría estudiar este otro año? Y me dice, oye, pero si te están pagando el jardín, y ahora en la recepción no hacía nada, porque en serio, literalmente no hacía nada, salvo contestar el teléfono cuando sonaba. Entonces me dice, ¿y si estudiáis ahora? Busca algo, me dice, y en una de esas podía estudiar algo. Y, y empiezo a buscar prospectos y a soñar, y de repente llego a esta carrera en el Instituto Carlos Casanueva, que era un instituto de mucho prestigio, muy caro. De hecho, yo tengo 3 colegas, orientadoras familiares, orientadoras en relaciones humanas y familia, y son ex señoras o sea, señoras de expresidentes de la República, a Ok. ese nivel. O sea, Cecilia Morel es orientadora familiar. La Marta Larraechea de Frey es orientadora familiar. La Josefina Bilbao, ¿te acuerdas? Es ministra
del Ministerio de la Mujer es orientadora familiar. Entonces, es un medio que era muy elitista. Pero el señor me quiso llevar para allá. Y yo le comento a un colega, o sea, a un funcionario del ministerio que ni siquiera era tan amigo mío. Yo te digo, Dios hizo como quiso. Le digo, iba pasando Lauta y yo le digo, Lauta, mira, ¿qué te parece esta carrera? Le digo, tengo ganas de estudiar ahora y como se me está dando todo, quiero estudiar. Él la mira y me dice, ¿sabéis qué? Esa carrera tiene poco campo, porque es una carrera nueva. En este instituto es una carrera nueva. Pero hay otra carrera que es muy similar y que se llama Orientación a Relaciones Humanas y Familia. Me dijo, busca la llama y pide el prospecto. Y si te gusta, yo te ayudo porque yo hago clase ahí. Sobre la misma, porque a mí no me dicen lupa, yo ya dije chalupa. Pues. Entonces, sobre la misma, eh, agarré información, empecé a llamar, porque acuérdate que en ese tiempo el internet no era tanto. Entonces, empecé a llamar, a buscar la guía, toda la cuestión, a llamar, y me mandaron por fax. Por fax. Lo que Ok. estamos hablando, me mandaron por fax el prospecto. Al otro día iba pasando nuevamente el Lauta, porque yo en la recepción los veía todos. Pues. Entonces va pasando el Lauta y le digo, mira Lauta, ¿te acordás que ayer me dijiste de esto? Me dijo, ay, sí, qué bueno que te gustó, porque yo justo le comenté a la Sarita Bustamante, la directora de la carrera, y la idea es que te presentís luego, lo más pronto posible, a la primera entrevista. Oh, Al otro día me pedí el día administrativo y fui. Y me dicen, tiene que traer una carta. Sí, todo fue providencial. Me dicen, tiene que traer una carta del servicio donde tú trabajas. Y ese año había sido cambio de gobierno. Entonces habían nombrado al subsecretario, estaba nuevito y era de ahí, del mismo ministerio, don Humberto. Y me acuerdo que yo le dije a la Aniluz, que era su secretaria, que ella era muy amiga mía, le digo, ¿sabes que se me está ofreciendo esta oportunidad? Me están diciendo que si quiero estudiar. Le digo, lo único malo es que necesito una carta del secretario o de alguien que me patrocine. Me dijo, espérate, voy a hablar con don Humberto. Y me dijo, ya dígale que pase, se la hacemos al tiro. Y me hizo la carta. Y yo me fui al otro día, de nuevo, di el examen y me decía, el lunes tiene que presentarse, pero tiene que traer 20.000 pesos que es la cuota de inscripción. Y en ese tiempo 20 lucas eran 20 lucas, pues entonces yo le digo a mi pastor, ¿sabe qué? Mañana tengo que presentarme a esto, pero no tengo dinero. Me dice, ¿qué problema hay? Pues le pedimos ofrenda a la iglesia. Me hicieron una ofrenda de amor y al otro día fui. Di la prueba y quedé Oh. al tiro. La profesora que me tomó el examen me dijo, ¿usted era para esto? Me dijo, está dada para la carrera. Y se me dio todo, todo de verdad, todo. Y a veces la gente debe pensar que estoy cuenteando, pero es verdad. Ya, y empezaste con tu carrera, ¿no es cierto? Y se empezó a dar, todo fue preparación. Y ahí llegué a lo que era la Escuela Ujú. Valiente antes de la histórica, digamos. Mm, Y entre medio de la carrera, porque mi motivación era la educación, si no era otra cosa. mm. Yo siempre orientaba la orientación, valga, la sacaba por el lado de la educación. Siempre, siempre le buscaba. Y, la Mm. profe y mis profes a veces me decían, ¿usted quería ser profe? Sí, yo quería ser profe. Se nota. Entonces, en ese intertanto, ya había terminado la carrera, había tenido un duelo emocional bastante fuerte. En el 2009 terminé la carrera, pero en el 2012 a mí se me ocurrió ser candidata a concejal en mi comuna. Y llego al que era el candidato a alcalde en ese tiempo de una de las listas, y él era el encargado de la escuela, Oscar Guerra, mi gran amigo del alma. Eh,
Y entre conversa y conversa, un día yo le digo, ¿sabéis que a mí me gustaba esto, esto y esto? Me dijo, oye, pero si en la escuela ahora yo estoy necesitando a alguien que haga habilidades para el trabajo. Y llegué a hacer eso, habilidades para el trabajo, y eso fue a mediados del 2012. El 2013 la escuela ya era prácticamente mía. Administrativamente yo tenía todas las responsabilidades de la escuela. Entonces, entre los dos seguimos en 2013 y en el 2014. Yo le digo, Oscar, ¿y si pudiéramos llevar esto para mi comunidad? Y me la, y me la traje para acá. Wow. Y ella estaba ¿Ya? armada, ya no había nada que hacer. Ya estaba armada. Sí. Qué increíble Guau. como... Y eso quiero resaltar, que cuando Dios coloca algo en nuestro corazón, en tu corazón, lo único que hay que hacer es decir, vamos. Y claro, pues hay puertas que se Sí. pueden cerrar, como dice Sol, porque claro, uno de repente está con la motivación y a veces Dios dice, sí, pero espérate un tantito, espera un tantito, tengo algo más para ti. Y eso es súper importante porque muchas veces cuando llegamos a esa primera barrera decimos, ah, no, es que no es de Dios. No, no es Mm, de Dios, tal vez yo lo malinterpreté y Dios quiere otra cosa. Y no, Dios espera que, claro, que nosotros en efecto tomemos esta invitación, empecemos a avanzar y Él va a abrir las puertas de todo. Va a Sí. abrir las puertas de todo, te va a poner los contactos. Obviamente el camino no es así, ¿no es cierto? Pero sí es importante destacar que lo único que se necesitaba, como vemos en la historia de Sol, es la voluntad de decir, Señor, aquí estoy, Voy. voy. Sí. Sí, sí. Que ¿Y más. qué dice la comunidad hoy día? Pues, Sí, y en este momento comentaste que tus pastores participan activamente en la escuela. ¿Hay sí. alguien más de tu comunidad que esté involucrado en la escuela? Sí, hay otra hermana que nos ayuda como asistente de aula y ella no es profesora tampoco. Sí, sí. Sí, sí. Y la comunidad financia al profesor de matemática, porque lo mío actualmente no es la matemática, nunca ha sido la matemática. De casi Entonces, nadie. de nada. No. entonces la comunidad no financia un profesor de matemáticas, Mira, y, y los otros profesores llegan por contacto, por buena voluntad, porque les motiva el proyecto Ujú. y se Ah, da qué algo. bien. Y además nos colabora otra persona de la comunidad, pero nos colabora de una forma súper eh, moderna, diría yo, muy entretenida además, porque ella es profesora de inglés, pero ella se fue a vivir a Estados Unidos hace como 4 años. Y ella nos hace la clase de inglés, pero desde Estados Unidos. ¡Ay, qué bueno. excelente! ¿Ves que no hay límites? Sí. Entonces, vía online, nos contactamos con ella cada 1 o 2 semanas y nos hace una clase de inglés. Entonces, Wow. eh, Sí. Dios actúa como quiere y no hay ningún límite. Sí. Así Eso es. es. Entonces, Así es. Importante Wow. una consulta. Me acuerdo de una charla con uno de los profesores bueno, el director de la ONAR, Asuntos Religiosos, y cuando hablaba del trabajo que hacen muchas iglesias en responsabilidad social. Eh, y me acordé porque en el diálogo se dio un punto como de quiebre. Porque de repente esperaríamos de que las personas a las cuales colaboramos vengan a nuestra iglesia. Y ahí es un error de muchos grupos. Nosotros servimos desde nuestra comunidad de fe, no en sí esperando de que las personas se queden en nuestra iglesia, sino que nosotros servimos desde nuestra comunidad de fe en lo que sea que hagamos, esperando que las personas lleguen a Cristo, le reconozcan, le vuelvan a conocer, ya sea en mi iglesia o en cualquiera. Puede ser que tal vez la persona nunca llegue a una iglesia en particular, pero sí a tener un tiempo o sí a tener una vida con Jesús. Nos gustaría que fueran una comunidad de fe, obviamente. Pero es un punto súper, súper importante
que de repente he visto en varios organismos de iglesia que entregan ayuda social o hacen trabajo social. Y es que lo hacemos porque es una responsabilidad como iglesia, como creyentes en Cristo, de brindar apoyo, pero no necesariamente esperando que las personas a las que yo les brindo apoyo terminen específicamente mi comunidad de fe, y si no vienen, es que no le ayudamos. Y Mm. ahí ese es un error muy grande, porque en realidad lo que hacemos lo hacemos por amor a las almas. No lo hacemos para juntar un número en mi iglesia, porque puede ser que esa alma quiera ir allá porque es más su estilo, o acá o acá. Nosotros servimos porque en realidad es lo que Cristo nos mandó a hacer. Pero además, hay una cuestión que tiene que ver con la territorialidad, con la lectura de territorialidad que tienen actualmente la iglesia. Y por esta, como visión que planteaba la alma hace un poquito, esto de que estamos en el mundo, pero no somos el mundo, que es una cuestión como muy enfocada todavía en algunas iglesias. Somos como una burbuja. Y Sí, entender que la iglesia está inserta en la comunidad, es parte del tejido social de la comunidad y es prácticamente como proveedor de servicios más. Hay algunos que casi me han querido linchar porque yo digo que somos proveedores de servicios, somos proveedores de servicios en estricto espirituales. rigor sí. Entonces, como tú dices, la iglesia está en un lugar para servir ese lugar. Sí, Y a nosotros nos pasa Sí. mucho que si bien es cierto, nuestros estudiantes eh, llegan, eh, reciben el servicio de educación y después se van a sus casas. Pero cuando demandan algún servicio espiritual a la comunidad que buscan, está nosotros. es a la que conocen. Es la que conocen, Cuando tienen claro. que presentar un bebé, por ejemplo, llegan a nosotros. Cuando hay que ir a hacer un servicio por algún servicio fúnebre o algo así, llegan a nosotros. Somos el referente espiritual de un sector. Entonces, de eso también hay que hacerse cargo a mi gusto, eh, desde el punto de vista eh, territorial de las comunidades. Además que pasa también que, si bien es cierto, la gran mayoría de nuestros estudiantes son personas de fe de nuestra comunidad o que vienen referidos por nuestra comunidad, también pasa que hay personas que al prestar nosotros un servicio desde la iglesia y tener ellos algún conocimiento desde la iglesia, llegan desde otros lugares. Por Sí. ejemplo, nosotros tenemos una persona del sector Huamachuca, que es un sector bastante, tenemos dos personas de ese sector. Eh, y tenemos una persona que llega desde el sector Independencia prácticamente, que es como una aledaña a nosotros. Entonces, es fuerte porque yo digo, si ellos tuvieran en su comuna o en su barrio una iglesia, deben tenerla, pero seguramente la iglesia está cerrada. Entonces, está cerrada por lo menos para este servicio o para esta prestación eh, de orden educacional. Y es una pena porque son iglesias grandes, iglesias que pueden llenarse de vida durante toda la semana inclusive. Y sin embargo se abren solo para el culto el día domingo, solo para Ujú. el culto del día jueves. Y el resto de la semana son elefantes blancos. Sí. Y Sí. muchas veces lo que falta para desarrollar estos proyectos es la infraestructura, es tener el espacio. Sí, de hecho nosotros tuvimos en marzo de este año, a mediados de marzo de este año, tuvimos la visita porque la gestionamos, porque eso es lo otro que hemos procurado, es hacer incidencia en el Ministerio de Educación a partir de lo que hacemos, porque también es un llamado social, el llamado a buscar la justicia, porque para que el Ministerio afine las prestaciones tiene que tener retroalimentaciones. Y parte importante de esas retroalimentaciones parte del tercer sector y la iglesia forma parte de ese tercer sector.
claro. Entonces Ahora, nosotros tuvimos la visita mm, hace poco en marzo de la encargada nacional de educación de adultos y trayectoria escolar. Y ella nos decía ujú, que a ella le gustaría mucho que otras comunidades de fe se abrieran a prestar servicios en ese momento estábamos hablando de la educación de los adultos mayores. ujú, sí, Porque además replicar los el adultos modelo. mayores tienen una eh, identificación con la iglesia evangélica bastante mayor que las personas jóvenes. Claro. Sí, Excelente. sí. Ahora, una pregunta. Sí, y digo, y sería, esperemos y de verdad es les animo a quienes nos estén viendo que sea un motivo de oración, que se repliquen estos modelos, que se repliquen, que podamos aprender de la comunidad de Sol, el que la iglesia pueda ofrecer sus instalaciones o pueda incluso tomarlo como proyecto propio el acercar la educación o algún otro tipo de servicio social a la comunidad. Pero también, y eso es algo que me gustaría preguntarte, Sol, ¿cómo podemos evitar como comunidad de fe, porque a final de cuentas no debemos de perder de vista que si bien, o sea, es parte de la responsabilidad de la iglesia, no es su responsabilidad primaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo han manejado ustedes el, el no cargarse totalmente al lado social? Porque a veces pasa, ¿no? A veces pasa que hay instituciones y me ha tocado conocer iglesias en las que empezó a ser tan exitoso sus programas sociales y su rol social que se volvieron un club de asistencia social y dejaron a un Mm. lado la iglesia, el evangelio. Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes para manejar eso y no, o sea, equilibrar eso, esa situación? Bueno, desde el punto de vista de la iglesia, la escuela forma parte de un departamento. Por tanto, está todo el otro entramado que tiene que ver con la celebración de los cultos, con la intercesión, que es un área muy fuerte, y Ujú, eso es lo otro que hacemos, oramos mucho por los estudiantes, ujú, oramos, no con los estudiantes, porque no todos ujú. plantean, y eso es respetable, Sí, pero claro. oramos por los estudiantes, muchísimo, Sí, muchísimo, muchísimo, siempre, en todo momento. sí, Y para por lo menos para los adultos mayores ya es un requerimiento. Ellos no comienzan sus clases sino ahora. sí, 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 Entonces eso. es una instancia de llegada espiritual. eh, Hermoso. Se hace Sí, iglesia guau. toda la semana. Se hacen cultos 2 días a la semana, pero se hace iglesia toda la semana. Sí, qué Muy bonito. bien. Sí, Entonces, sí, Sol, sí. ¿qué para quienes tal vez estén mirando y digan, ah, igual sí, podría ser, siempre me ha llamado la atención esto, ahora que lo escucho? Eh, Hablando principalmente de Chile, nosotros podemos hablar por Chile. Ujú. ¿Qué es lo que se necesita para poder abrir una escuelita? O escuelita desde la palabra tierna, ¿no es cierto?, de la escuela. ¿Qué se ¿Te acuerdas, te necesita? acuerdas, te acuerdas de la frase de la Malala Yousafzai? No, Eso cuéntame. de se necesita un niño, un lápiz, un cuaderno. Aquí se necesitan personas que quieran estudiar y personas que quieran estudiar. Sí. Y lo Conexión otro, con el ministerio, conexión con el Ministerio de Ajá. Educación, que ni siquiera pasa, a pesar de que eso es algo que hemos ido adquiriendo con el tiempo, eh, que nosotros ya a nosotros nos conocen, para bien o para mal también, porque a veces, de la escuela, ay, que me van a Bien, venir hay a que, ver. hay que hacer ruido, hay que hacer ruido. Pero eso. Por ejemplo, nosotros en Chile está la plataforma del Extra, extra.mineduc.cl, y está todo. Están los contenidos, están las formas de inscripción. Entonces, es que las personas, que alguien que sepa navegar en Internet
y personas motivadas para enseñar. Porque ahora inclusive la inscripción se hace online. Entonces es muy fácil, porque antes teníamos que ir, me acuerdo que íbamos con mi hija, por lo general nos agarrábamos un par de días en marzo y nos íbamos a inscribir a los chiquillos. Y inscribíamos en ese tiempo como 20, pero con el tiempo hemos ido siendo un poco más exquisitos. No recibimos a todo el mundo, sino los voy como chequeando en términos de cuáles son las reales motivaciones, Mm. si quieren hacer exámenes laborales solamente, porque también está la habilitación laboral, y la persona lo único que quiere, no es que necesite proyectarse para aprender, sino que lo que necesita es pasar básicamente el examen. Si ese es su foco, lo derivamos a otro lugar, que es en este caso la Municipalidad de Renca. Nosotros además formamos parte activa de la Mesa de Educación de Adultos de la Comuna de Renca. Entonces, hemos logrado ser reconocidos en eso también y, vamos activando redes y así también como, oye, esta persona es más cercana a nuestro sector, derígala a nosotros, porque la van a mandar para allá, se va a estar paseando en la noche, pues, tráiganla para acá y en alguna medida vamos como muñequeando con la gente, focalizado en términos de darle el mejor servicio y más fácil a las personas que van a tomar Bien. el curso. Y las Excelente, personas que sí. están ayudando, que imparten clases o que acompañan a estos alumnos, ¿tienen que tener algún tipo de registro ante el gobierno? ¿Tienen que tener inscribirse en algo, tener algún tipo de permiso gubernamental o algo? ¿O es una cuestión puramente voluntaria? Tienen que tener formación profesional. En el caso del programa Contigo Aprendo, que es el programa de alfabetización, yo tengo la certificación. Eso sí Ok, requiere ser un monitor, a ok. pesar de que tenemos un monitor de facto que es mi pastor, que también me ayuda en matemáticas con los adultos mayores. Eh, y la persona que nos apoya en aula, que tampoco está reconocida como monitor, pero es un apoyo esencial porque Claro. los estudiantes requieren una cierta atención más focalizada. Pero eso es porque es el programa de los adultos mayores que está dentro Ujú. de este programa en sí que ya es más regulado. Pero en el Claro, caso del acompañamiento para exámenes libres, no es no, puede ser necesario, cualquier, porque no, Ahí no es sí no, necesario. no se No, porque en requiere mira, realidad registro. es como un grupo que se une para estudiar juntos para llegar a claro, rendir la prueba. Ya, claro. ok. Y Por eso eso lo la puede, invitación. ese acompañamiento lo puede brindar cualquier profesional. De hecho, yo tuve por 2 años, tuvimos a una chica que era ingeniero civil y como cachaba una enormidad de matemáticas, nos colaboraba en la clase de matemáticas. Ok, Entonces lo importante es como excelente. generar el espacio, porque como dice la Sola, al final es coordinar. Si tú en tu iglesia, en tu grupo, y los grupos se van a sumar, como les decía antes de empezar a grabar, mi pastor el domingo comentaba a la comunidad, mi pastor es profesor, y decía que estaba y les consultaba qué les parece. Saben que un colega me pregunta y me dice, oye, tu iglesia es grande, ¿por qué no hacemos un preuniversitario ahí gratuito para la comunidad? Eh, Profesor, otro profesor, dijo, nos faltaría solamente una profesora, un profesor de lenguaje, y el pastor decía, pero de eso hay harto, claro, porque somos hartos los de lenguaje, pero eso es harto, así que, y yo miraba así, entonces, claro, tú, por lo general, muchas veces entre quienes hacen esto sale la iniciativa, pero puede ser que al revés, dentro de la misma comunidad, alguien diga, o sea, que yo puedo ayudar a coordinar, guiar, busquemos, invitemos. De hecho, Débora ayer me acaba de escribir una jovencita y me dice, hola, ¿sabes qué? Te escribía porque me gustaría hacer mi práctica profesional con ustedes. Y yo dije,
Entonces, ¿Qué? a eso vamos, de repente las mismas instancias, la organización, cuando ya empieza a tomar cuerpo, se hace más visible y la misma gente dice, oye, me gustaría colaborar con mi tiempo, me gustaría servir a otras personas, e insisto, ni siquiera tiene que ser Nosotros, cristiano para eso. no, ¿Sí? nosotros hemos tenido colaboraciones incluso de psicopedagogos que han estado por temporadas cortas, pero no ha sido de ultra, Bienvenido. nos han brindado un Sí. servicio espectacular porque son una necesidad imperativa en algún minuto para hacer diagnósticos, ponte tú, para poder poder prestar un mejor servicio educativo. El hecho de tener un buen diagnóstico es fundamental. A lo que voy, lo que dice la flor, la Sol recién, perdón, que es, necesitas las ganas, que el llamado Sí. que Dios te puso, decir sí, dale, porque Él va a abrir las puertas y como dice la Sol, te va a llegar gente. Si al principio te dijeron que no, sí, tranquila, tal vez Dios mismo guiando a la persona dice, no, todavía no, me falta prepararte un poquito más y luego se van a abrir las puertas. Insisto, no, no todo es de maravilla sirviendo al Señor, ya lo sabemos, tenemos altos y bajos, pero sí tenemos la satisfacción de saber que estamos siendo obedientes al llamado, que estamos siendo obedientes ahí lo que dice Efesios 2:10, que Dios somos llamados a Cristo Jesús para andar en buenas obras. Obras. Y sabemos que Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, por eso es que es importante y queríamos compartir la historia de la Sol, porque el trabajo es tremendamente significativo en la vida de las personas. En todo este montón de áreas, en su vida personal, en su vida académica, en su vida laboral, con las familias, porque muchas veces la gente llega a estudiar para poder ayudar a sus hijos en el colegio, en sus tareas, esa conexión, ¿no es cierto?, con su propia familia. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir nuestro llamado, como lo hace la Sol, no solo cambia nuestra vida el saber que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, sino que cambia la vida de la comunidad de fe que se comienza a involucrar y que toma este proyecto como suyo, pero también la vida de estas personas y de sus generaciones. Así que, de verdad, Sol, te agradecemos por compartir tu experiencia ahí. Y un punto importante también que me pasó a mí viendo cómo crear la fundación es que muchas veces la información está, pero no está. Es como que uno lee y es como que, hoy no entiendo nada. Y hay Sí. organizaciones, y ahí es importante también la labor de la Escuela de Valientes de poder guiar a otras personas que quieran en el proyecto, porque en mi caso también me ayudó bastante. Muchas veces con videos, con preguntas, con capacitaciones, Fundación Trascender en Chile, que es una fundación de voluntarios, y que ellos van guiando, van orientando para que otras organizaciones se animen. Es como que, mira, te apoyamos, así puedes crear tu organización, así. Y tuvieron en su momento varios cursos, bastante bueno. Entonces también la invitación al espacio como Escuela Valiente es ellos ir apoyando a quienes tienen esta iniciativa, pero de repente se encuentran con un montón de burocracia que es como, Sí. ¡ah! No sé Y cómo hacerlo. ahora, Y sí, después me encontraba yo ayudando a otras personas a crear su propia fundación. Así como, mira, esto lo hice yo, esto te van a pedir, ten esto en mente. Entonces, y eso también es súper importante para quienes están recién partiendo, así como en el primer paso, decir, quiero hacer esto, pero no sé cómo. Ya. Ahí sí, dejo el espacio a Sol. Va a mojar sus redes también en la Escuela de sí, Valientes, ahí en las cajitas, para que se puedan contactar con ellos, para que puedan ir siguiendo el trabajo que ellos hacen, pero también que sirva como motivación de que se puede. Y que cuando Dios pone un proyecto en tu corazón, Él abre las puertas. así De es. que se puede y de que se debe, porque es parte del llamado. Eso es. Pero sí, Eso. responsabilidad. Es decir, Mm, se nos está, no, no es que se nos esté invitando, en realidad es lo que nos toca hacer, lo que nos Ajá. mm. corresponde hacer. No, es un imperativo. Sol, dejamos este espacio, palabras de cierre, invitación a quienes nos están mirando. Dejamos ahí tus Escuchamos, te palabras de vemos. cierre. Te escuchamos. Diría una pura frase. Atrévanse y si necesitan ayuda, pues estoy. Esa es mi cruzada actualmente. Es
es buscar que otros espacios se atrevan porque son absolutamente necesarios por un montón de cuestiones. Por lo que les planteaba, por ejemplo, hace poco, de que el sector Huamachuco es un sector bastante complicado de nuestra comuna y nuestro sector tampoco es tan bueno. Entonces, la movilidad es compleja en la noche. Entonces, el que a lo mejor en otro sector se abra la iglesia, es porque la necesidad está y siempre va a haber gente dispuesta a aprender. Entonces, para que la gente no tenga que andar para allá y para acá, o sea, que mejor que proveer servicios cercanos en el más absoluto sentido completo de la palabra, cercanos desde lo espiritual, cercanos desde lo afectivo y cercanos también desde lo territorial. Así es. Y Muchas es, gracias, Sol. híjole, muchísimas gracias, Sol, de veras que ha sido súper enriquecedor. Nos ha abierto un panorama que estoy segura que muchas personas, así como yo, no teníamos idea de que la iglesia también puede ser parte de esto, que debe, como tú dices, de verdad, que debe ser parte de esto, que también debe de tomar esta responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo, acompañarnos en este espacio. Y como dijo Jessy, vamos a dejar en la cajita de información las redes sociales de Valientes también para que si el Señor les está llamando a hacer algo similar, si a lo mejor esto ya nos pasó, le damos muchas gracias a Dios porque ya nos pasó con otro video que alguien nos dijo, vi su video y me confirmó el Señor que eso es lo que tenía que hacer. Entonces, a lo mejor el Señor está usando a Sol en este momento para que ustedes digan, sí, Dios me está llamando, voy a ayudar, vamos a educar a la gente. Entonces, pónganse en contacto con ella, ella los va a ayudar y sobre todo Dios los va a ayudar. No, no duden en decir que sí al llamado del Señor, por favor. Y les recordamos, Solo, sí, adelante. perdón, Sí, solo sí. decir una cosita que a veces en ese llamado uno ve que está sola, que no Sí. hay nadie alrededor mío y uno dice, ¿cómo voy a llevar a cabo eso si estoy sola, si yo no sé, si nunca lo he hecho? Yo creo que todos partimos así, ¿no es cierto, Sol? Partimos como con temor, con miedo, dándonos cuenta que no somos capaces de, y hoy día nosotros también en Débora disfrutamos, hoy yo me emociona pensar que un día estaba así solita, y hoy tengo, ¿no es cierto?, este grupo de Sí. hermanas, de amigas. Aquí las chiquillas son una muestra, pero en Débora detrás hay gente maravillosa que el Señor me ha puesto como estudiante, pero también que nos van colaborando, que nos dicen, oye, yo quiero colaborar con esto, con mis conocimientos, y el proyecto que un día Dios puso en mi corazón, hoy día se van sumando otras personas, así que no tengas Sí. temor de que si de hoy día como a escuchar la Sol, te das cuenta de que, oye, Dios me está llamando a educar, pero no soy profesora, tranquila. Si Dios te llamó, es por algo. Tuve, Él lo tiene así, todo bajo control. Tú, dale. así es. Como decía mi pastor No Cuello. tengan miedo a ser un Juan el Bautista, clamando solitos con su voz en el desierto. La gente va a llegar. Si el Señor está diciendo que vas, la gente va a llegar. Entonces, Así es. hay que ser valientes. Les animo a ser valientes, como dice Sol. Hay que atreverse a hacer las cosas. Y lo demás es burocracia. Lo demás son detalles y Dios se ocupa de eso. La cosa es Y nada más alguien decir con voy. más trayectoria te va a guiar, como la Sol va a Así. decir, escríbanme, y te va a guiar a decir, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, dale. Me insisto, lo primero es decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Bien, cerramos nuestro capítulo de hoy día. Les dejamos invitados a que sigan atentas porque vienen otras conversaciones muy interesantes para ir conociendo los ministerios también, los trabajos que hacen estas mujeres maravillosas que tenemos cerca nuestro y otras que ustedes les invitamos a conocer, pero también para que se vayan motivando y viendo cómo Dios obra con un corazón dispuesto. Solamente eso. Así que un abrazo. Les recordamos rapidito, suscríbanse, por favor, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video nuevo, déjenos sus comentarios, platíquenos qué les ha parecido este
todo este video, todo esto que platicamos el día de hoy. Compartan para que otras personas se enteren de que esto sucede, de que esto está pasando y de que esto está sucediendo, para que nos ayuden a llegar a más personas. Ustedes saben que el espíritu detrás de estas conversaciones es que más hermanas se enteren de las maneras en las que Dios está actuando y que las maneras en las que Dios las podría usar también. Entonces, suscríbanse, por favor. Les damos muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Alma Salina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. conversa. Bye. Chao, chao. Cuídense, un abrazo. Uy.